Gloria a Dios, amén. Dios los bendiga en esta mañana. Les invito para que se pongan de pie. Damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos concede estar aquí en su casa, amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Voy a invitarles que abran su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17 le damos lectura, amén, y de esta manera comenzamos la escuela dominical. Romanos 1, 16 y 17, y le voy a invitar que me indique con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí, porque no nos avergonzamos, amén, de este evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Y el justo por la fe vivirá. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana. Estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos porque un día más nos permites estar en tu casa, porque nos das vida, porque nos das salud, Señor, porque tu mano de poder, mi Dios, se mueve en medio de nosotros. No nos avergonzamos, Señor, de este evangelio. Al contrario, por ello estamos en esta escuela dominical, mi Dios, porque queremos conocerte más, aprender más, crecer más, Señor, y de esta manera, mira, mi Dios, nuestra fe vaya de aumento en aumento. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que están presentes, por cada uno de los oyentes, Señor, que están con nosotros a través de esta transmisión en esta mañana. Pido, bendiga sus vidas, tu Espíritu Santo ilumine, Señor, a cada uno para que puedan atesorar la enseñanza de esta mañana. Bendice cada una de las clases, Señor, y a cada maestro. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y cantamos este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Amén. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Su mano nos sostiene, amén, y siempre el Señor nos lleva de victoria en victoria, y dice su palabra, y de triunfo en triunfo. Amén. Puede sentarse, hermano, y así vamos a pasar a nuestras clases. Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que está aquí en esta mañana. Una mañana soleada, pero con un poco de frío, ¿verdad? A los que nos gusta el frío, pues disfrutándolo. Y a los que no, pues aguantándolo, ¿verdad, hermanos? Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo le fue en la semana, hermano? ¿Le fue bien? ¿Bendecido? Qué bueno, gracias a Dios. Pues esta semana vamos a
a dar continuidad, hermanos, a la clase que hemos estado desarrollando en relación a la vida o a la biografía del rey David, en donde hemos titulado Una vida conforme al corazón de Dios. Y básicamente estamos hablando de cómo es que la vida de este hombre, el rey David, cuando todavía no era rey, cómo es que su vida se fue formando de tal manera que llegó a tener una relación con Dios que la Biblia la describe como un hombre conforme a su corazón. En otras palabras, un hombre que a pesar de su humanidad y a pesar de sus decisiones que no siempre fueron buenas, sí estaba en él el deseo de hacer las cosas bien delante de Dios, como se cumple el pasaje bíblico que dice en el Nuevo Testamento, que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, que vamos a la medida del varón perfecto. No que seamos perfectos, sino que en nuestra humanidad, nuestros errores no van a ser vistos necesariamente o atacados por Dios, porque Él sabe que vamos en una vida progresiva. Y la vida del rey David es esa vida que si la llevamos a la vida cristiana, sí nos enseña en cada etapa o episodio de su vida, cómo es que este hombre rendía su vida a Dios, rendía su corazón a Dios, sus decisiones estaban basadas en su relación con Dios y a pesar, vuelvo a repetir, a pesar de que había áreas de su vida que le era difícil de controlar o que no sabía cómo manejarlas aún, aprendió de sus errores. Así que estamos en el capítulo ¿cuál, hermanos? Capítulo 25. Vamos a terminar esta ocasión la parte que hemos estado desarrollando en relación a la parte que hemos titulado la prudencia oportuna. Y decíamos la semana pasada que aquí hay 3 protagonistas. Y decíamos, ¿quiénes eran? David, Nabal y Abigail, de acuerdo al capítulo 25, en donde la semana pasada, de alguna manera, como tengo la costumbre, parafraseábamos para una mejor explicación la historia que se vive en el capítulo 25. Y lo menciono a manera simplemente de resumen, hermanos, con la finalidad de poder introducirnos a la clase. Y dice que veíamos la muerte del sacerdote y el líder espiritual Samuel. Hablábamos cómo es que este hombre, quién era Samuel y quién representaba para Israel. Este hombre definitivamente que fue un hombre de Dios, el cual en su manera de dirigirse delante de Dios tuvo la capacidad de volver a reunir a las 12 tribus de Israel. Algo que históricamente y a la fecha no ha vuelto a suceder, pero que es una promesa mesiánica, es una promesa del Señor. Posteriormente veíamos cómo es que llega el autor del libro de Samuel y luego después de que habla de la muerte del sacerdote, el juez, el profeta Samuel, cómo es que se va al capítulo 25 ahora a la historia entre estos 3 personajes, hombres, David con 600 hombres escondidos, hambrientos obviamente, y cómo es que se entera que había un hombre allá en Carmel llamado Nabal y que este hombre pues básicamente estaba en temporada de trasquilar o de cortarles el pelaje a las ovejas, como lo querramos entender mejor. Y cómo es que David le va y le pide a este hombre y cómo es la reacción de Nabal. Ya hablábamos la semana pasada de ello, pero a la misma vez históricamente y parafraseando hablamos cómo es que Abigail también hizo el bien en tomar una decisión de manera prudente. Y luego dice aquí, Abigail se entera del problema y busca a David, en esa parte nos quedamos, y veíamos cómo Nabal sí representa un ejemplo de imprudencia, y yo puse aquí y necedad. ¿Qué significa la palabra necedad, hermanos? ¿No le han dicho a usted por ahí, no sé, rebelde, dice nuestra hermana? ¿Quién se acuerda cuando de repente nos decían allá en nuestros papás, verdad, de las tantas palabras que nos decían? Nos decían, no seas necio. ¿Sí se acuerdan de esa palabra, hermanos? A ver, insistir en hacer algo que no está bien. ¿Alguien que tenga otra definición? No querer hacer algo que me están diciendo que está mal o que yo ya sé que está mal. Entonces un necio es una persona que acciona o reacciona sobre algo que ya sabe que debe de hacer y hace totalmente lo opuesto. Entonces Nabal, históricamente hablando, sí estaba actuando en necedad. El deber de él, de acuerdo a la tradición, era ayudar.
y entre judíos se ayudaban. ¿Quién ha escuchado la frase que se corría mucho? Yo no sé si ya se escucha porque obviamente no me ha tocado vivirla, pero ¿cuántos se acuerdan cuando usábamos la frase y decíamos, a un vaso de agua, ¿qué decíamos? No se le niega a nadie. Y llegaba un desconocido a casa, ahí le tocaba y va, oiga, ceñito, me regala un vaso con agua y los mirábamos y uno que otro hasta un sándwich sacábamos, ¿verdad? Así rapidín. Y se lo dábamos, porque era algo que se creó como una cultura, algo que ya se había creado una cultura. De la misma manera hablábamos que entre los hebreos, entre los judíos, existía la cultura. Así que por esa razón es que llamábamos a Nabal también necio. Esta es la segunda parte, le agregué un poco más de información y luego entraremos a la aplicación. Así que dice, Abigail, una mujer de buen entendimiento y sumisa. Yo finalizaba la clase la semana pasada diciendo que cómo es que una mujer de buen parecer, porque así lo llama la Biblia hermosa, una mujer prudente, sumisa, una mujer sujeta, casada con un hombre malvado, perverso, malagradecido, y esos son términos que no los doy yo, los da la Biblia, ahorita los vamos a ver. ¿Cómo es que se casó? A ver, con eso entro. ¿Cómo se habrá casado? Yo dije algo ahí más o menos la semana pasada a manera de respuesta. En aquellos tiempos existía todavía, hermanos, los casamientos por conveniencia. Entonces se cree que lo más probable es que en realidad Abigail se tuvo que casar con Nabal por tradición o por conveniencia o por acuerdos entre los padres de aquellos tiempos. No que necesariamente lo haya buscado, porque definitivamente que una mujer prudente definitivamente no se va a casar, hermanos, con un hombre con estas características. Así que yo hacía referencia por ahí, muchachos, cuando ustedes se les empieza a pegar ahí el amor, dijo alguien, ¿verdad? Y empiezan a sentir así como que maripositas en el estómago. Antes de que entren esas mariposas y hagan un descontrol en sus emociones, presten atención en quién están poniendo sus ojos, porque ustedes deben de actuar con prudencia. Hermano Daniel. Honrarlos. Necesitado prójimo. Con el mismo Señor. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Entonces, de alguna manera se viene al Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla, dice que inclusive hospedaremos ángeles y no lo sabremos. Entonces, sí es un acto de bondad que no se debe de perder en un cristiano. Es un acto de bondad que todo cristiano debe practicar, que culturalmente hablando, inclusive la misma persona que no tiene temor de Dios, que no conoce el Evangelio, lo practica, porque nosotros no, ¿verdad? Con más razón, y vamos a entrar en ello. Hermana Carrera. Desde chiquito, supongo, ¿verdad? Así que lo más probable es que le sucedió eso a Abigail. Continuamos, dice, una mujer que supo actuar de acuerdo al momento, donde su prudencia la expresó. Ahora, ya estamos en la parte en donde se entera David que aquel hombre, pues prácticamente humilló a sus muchachos. Les dijo, ¿quién es ese hijo rebelde, verdad? ¿Quién se está creyendo? Y se expresó de una manera humillante sobre David y sobre sus soldados. Y a la misma vez vemos que le llevan el mensaje a David. David le pegan básicamente en su orgullo, porque esa es la verdad, hermanos, le pegaron en su orgullo. Y David resuelve de una manera muy airada ir y bajar, descender y eliminar a todos los varones que había en la casa de Nabal. Estamos hablando, hermano, que iba a ser una matanza. Y dice que cuando llega a oídos de Abigail, porque un criado se entera y va rápidamente y busca a la mujer de la casa, dice que Abigail rápidamente consigue unos alimentos.
Ya veíamos la lista por ahí, ¿verdad? Ciertos alimentos, tomó vino, tomó grano, tomó algunos animales, los lleva a manera de buscar a David y con la finalidad de detener lo que estaba a punto de suceder. Y dice aquí que cuando llega, pide perdón, enmendando el error y reconociendo la ayuda de David. Miren, hermanos, la prudencia a veces nos lleva a pedir perdón aun cuando nosotros no somos los responsables. Preste atención, porque la prudencia tiene que ver no necesariamente con que yo haya ofendido, sino tiene que ver con lo que yo tengo que rescatar a mi alrededor, lo que va a producir un bien a mi alrededor. Y si el perdón es parte de, es actuar con prudencia. Y dice aquí que inclusive le da a David su lugar y dice, tú nos has ayudado, tú estuviste ahí. Y luego dice aquí que como un ejemplo de prudencia, su intercesión le dio el buen fruto de detener la ira de David al ser perdonada, no solo ella, sino también la casa de Nabal. A ver, ¿a quiénes le iban a dar muerte? A los varones. Obviamente a Abigail no le tocaba, pero Abigail iba a ser afectada. Por lo tanto, en realidad, hermanos, ella fue a interceder aun cuando no le correspondía. Y luego dice aquí, aun cuando ella no había propiciado esta confrontación, sabía que su vida corría el mismo peligro que todos los demás. Entonces, en otras palabras, hermanos, sí actuó con prudencia. Ahora, ¿qué le sucedió a David? Dice aquí, él sintió un insulto que no pudo contener. Yo creo que la prudencia tiene esa facultad, hermanos, que nos frena antes de cometer el acto o la reacción de un mal que recibimos. ¿Cuántos recuerdan cuando eran niños que, yo no sé si usted le dio este consejo a sus papás o sus amigos, porque en la escuela era muy típico que se peleaban? Era típico, hermano. El que no se peleó en la escuela no pasó por la escuela, ¿va? Dijo alguien por ahí. Si usted no se peleó en la escuela, por lo menos a palabras y no, sí, yo, tú, usted así como que, pues no sé en qué mundo andaba, pero siempre hay vagancias. Y yo recuerdo, hermano, que los consejos de los amiguitos o de los papás era si te pegan, pégale, devuélveselo, que le duela. Es más, y si no puedes con que le devuelvas uno, con ese levantas tu orgullo. Vemos aquí que David en realidad, él reaccionó de una manera inmediata debido al tipo de ofensa que sintió. La prudencia tiene como característica que la prudencia frena, pero a la vez es espontánea. Frena para bien, pero también es espontánea para bien. Y ahorita lo vamos a estar mirando. Dice, se sintió insultado por la manera en que Nabal responde a su solicitud de ayuda. Él seguramente pensaba que el hecho de no pedir nada con autoridad cuando servían de guardia le sería contado. Sin embargo, Nabal, de manera impulsiva y necia, responde a David con insultos y humillación, a lo que David no tolera esta acción y busca venganza al punto de querer exterminar a todo varón que había en la casa. Vamos a ver por qué es que a Nabal se le considera una persona necia o una persona malvada. Vamos a ver, aquí está la lista. De acuerdo al capítulo 25, yo pude encontrar la conducta de Nabal, ya sea porque el escritor lo dio a conocer o porque los criados se expresaban así de Nabal e inclusive su propia esposa se expresaba así del propio Nabal. Aguas. Ya si alguien nos dice a nosotros como personas, oyes, como que eres muy llevadito, se lo dice su esposo, su esposa, usted irá a decir, vea, no, es que tú eres muy seco, muy frío. Pero ya si se lo dice su amistad del trabajo, y luego si ya se lo dice también a alguien más en la iglesia, ¿qué significará, hermano? Dice la hermana Carrera que Dios está hablando. Significa que hay ciertas probabilidades que sí, altas probabilidades de que sí es cierto. Que sí es llevadito. Entonces, sí es bueno escuchar a las personas cuando hablan en relación a nuestra manera de expresarnos, a nuestra manera de actuar. Miren, Nabal dice en la Biblia que era un hombre rico. La Biblia no describe cómo Nabal se enriqueció, pero yo la semana pasada hablaba de cómo se enriquecen los hombres en 4 maneras. No describe la Biblia si él recibió una herencia y por eso estaba sentada sobre de ella.
No describe si era un hombre malvado y robaba y por eso se había hecho rico. No describe si él era un hombre inteligente y después se hizo necio, que eso no lo creo que haya pasado por la manera en la que se expresan de él. Pero dice aquí que era un hombre rico, un hombre insolente y de mala conducta. ¿Qué es un hombre insolente? ¿Me pregunta o me afirma, hermana Carmen? Me afirma. A ver, ¿quién está de acuerdo? ¿Qué es un insolente? Eres un insolente cuando le dicen por ahí a uno, ¿verdad? Maleducado. Una persona que no se detiene, no frena su lengua. Una persona que no se detiene en su carácter. Y eso era Nabal. Entonces Nabal básicamente era un hombre, como dice el siguiente, arrogante y grosero. Oiga, qué combinación llevamos hasta ahorita, ¿verdad? Un hombre rico, arrogante, grosero, insolente y de mala conducta. Un cóctel terrible, ¿verdad? Para hacer negocios con él. Pero dice que también humilló a los soldados de David. La versión 60 usó la palabra los saheridó. ¿Qué significa esta palabra? Que los humilló. En otras palabras, llegaron los hombres de David. ¿Y qué dijo este hombre? Para nada. ¿Sabían ustedes, que lo vamos a ver más adelante, sabían ustedes que David no fue a reclamar comida? No fue. ¿Quién leyó con cuidado? ¿Qué fue la frase que dice el escritor? Miren, la frase que usó David fue esta. Ve en mi nombre, le dice a los 10 hombres, diles que digo yo, pasa a tu familia, pasa, ¿quién más? A tus bienes, pasa tus riquezas prácticamente y que Dios te bendiga. Y sabes que hay una necesidad. Vengo con mis soldados, fue el mensaje. Danos lo que quieras, así dijo David, lo que quieras. Hermanos, básicamente David no fue a exigir. Así que dice aquí que este hombre ni siquiera en lo que quiera se expresó bien. Los criados y su esposa lo llaman perverso. Fíjese qué triste que se exprese así la gente de este hombre. Dice, su esposa lo llama enemigo que procura el mal. Cuando estaba hablando Abigail con David, le dice, y todos los que prácticamente procuran tu mal, y entre ellos Nabal. ¿Por qué se habrá expresado Abigail así de su esposo? ¿Qué? ¿Eso no es ser imprudente? Lo conocía, dicen por acá. Miren, hermanos, a ver, vamos a buscar una opinión. Si usted sabe que pues, es un ejemplo, no digo que lo es, estoy haciendo un ejemplo. Si usted sabe que su esposo es bien tacaño que no dispara ni en defensa propia. Y se acerca a alguien y le dice, oye, tu esposo es tacaño, ¿verdad? ¿Usted qué le diría? Actuando en prudencia. Un rotundo silencio, ¿verdad? Hermanos, hice un ejemplo, no dije que lo es. Aquí pura gente bondadosa y generosa. Pero defendemos, ¿verdad? Pero ser prudente es mentir. Ser prudente es mentir. Vuelvo a preguntar. Miren, hermanos, esa es la virtud de la prudencia. La virtud dice la verdad y sabe decirla cómo, sin ofender. Esa es la virtud. No es cambiar palabras para decir otra cosa. Es decir la verdad de una manera entendible y bien juzgada. ¿Tu esposo es tacaño? Sí, sí lo es, no lo puedo negar. Ya te contesté. Claro, claro, eso no se ve, esas cláusulas no se leen en el noviazgo.
Es lo más probable. No, pues claro que no, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar del otro lado de la moneda. Imprudencia sería, hermanos, que le digan, tu esposo es tacaño. Y luego que usted o yo nos luciéramos, tacaño le queda poco. Es tacaño totote. Es profesional de tacaños. No, hermanos. No, Abigail no, si usted lee la lectura, en realidad Abigail no pudo ocultar el pecado de su esposo. No lo ocultó, pero tampoco lo defendió, ni lo atacó, simplemente lo expresó. Entonces, su esposa lo llama enemigo que procura su mal. Y dice, realizó una fiesta después de que Nabal niega a los soldados de David, a los mensajeros. Dice la Biblia que este hombre hace una fiesta. Y que era una fiesta. ¿Por qué había hecho una fiesta? Alguien se tomó por ahí el tiempo de leer. ¿Por qué había hecho una fiesta? ¿Habrá sido una fiesta para celebrar que había rechazado a David o qué? Por ahí va la respuesta. A ver, hermano Daniel, ¿qué ha leído usted al respecto? Dice la Biblia que hizo un pachangón. Bueno, no dice, ¿verdad? Esa es palabra mía. Lo que pasa, a ver, hermana Carla. La hermana Carla dice que no aguantaba la conciencia, pero si era perversa o era perverso, ¿cuál? Bien. La Biblia no dice por qué lo hizo, pero la Biblia sí nos da un dato histórico, un dato cultural. En aquel tiempo, cuando era tiempo de trasquilar ovejas, cuando se trasquilaban las ovejas representaba inversión y ganancia y venta. Entonces se cree, de acuerdo a la cultura, que cuando los muchachos trabajaban y trabajan, los criados y trabajaban, los patrones hacían el bien de hacer una fiesta porque habían logrado obtener ganancias que estaban prácticamente a punto de ser vendidas. Todas no eran ganancias, pero ya estaba el producto ahí. Entonces, en realidad Nabal estaba dándole seguimiento a su riqueza. Pero lo interesante aquí es que dice la Biblia que se embriagó al punto que cuando regresa a Abigail, le dice prácticamente, después de que pasa la resaca, ¿verdad? Como se le llama, la cruda, la pasa y le dice, mira Nabal, estaba a punto de bajar David con sus soldados por la manera en la que te expresaste y yo fui y entregué un alimento y se contuvo. ¿Qué dice la Biblia que le pasó a Nabal ahí? Dice la Biblia que le dio un infarto, hermanos. Algunas versiones dicen que quedó como una piedra. Es porque otros traductores dicen que a este hombre este infarto lo dejó prácticamente como una especie de derrame cerebral en donde no podía moverse. Y dice la Biblia, 10 días dice la Biblia que Nabal duró en esta condición y posteriormente Jehová lo hirió. Vamos a dejar algo en claro que es medio un poco curioso cómo se expresan algunas personas. ¿Quién ha escuchado esa frase en la Biblia, Jehová lo hirió? Pero, ¿qué significa? ¿Será una especie de juicio? Fíjense que hago la pregunta porque es muy entendible que textualmente puede significar como que Dios, si yo no hago lo correcto, viene y me corta la vida, ¿verdad? No, en realidad Dios permite circunstancias. Nabal no se sabe específicamente por qué le dio ese infarto, pero lo que sí se sabe es que fue producto de la conversación que tuvo con Abigail. Sí, entonces cuando se dice en la Biblia y Jehová lo hirió, no necesariamente significa que Dios tomó cartas en el asunto. Digo necesariamente porque sí hay otros casos registrados en la Biblia en donde Dios sí tomó cartas en el asunto. Denme un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan cuando se iba a caer el tabernáculo? ¿Y qué hace aquel sacerdote? Trata de detenerlo. Y dice, y Jehová lo hirió. Ahí sí, hermanos. Ahí sí, porque ya estaba estipulado por Dios que no se debía de tocar. Ahí sí, abiertamente. Cuando los hijos de Coré ofrecen fuego extraño, igual manera, porque ahí estaba estipulado. Pero en este caso, como en algunos otros casos, no aplica
para que tengamos el cuidado de pensar y no caer en la imprudencia de decirle a alguien, mira, si no haces las cosas bien, el Señor te va a herir. No, ¿verdad? No podemos estar amenazando. Este no es un evangelio terrorista, hermanos. No estamos para amenazar a las personas. Y de hecho sí, porque no es así, hermanos. Dios no anda con un látigo viendo a ver a quién le da. Ese es un error cultural muy mexicano. En realidad, es que nuestra mente cultural, hermanos, está impregnada. Miren, a ver, ¿cuántos han ido a Juárez y han tenido la impresión que si se pone atrás de usted una patrulla lo va a detener? O sea, ya se pone una patrulla atrás de uno. En Juárez usted dice, ya van a empezar. Desafortunadamente hay una cultura muy corrupta. Lo digo con respeto, yo soy nacido en Juárez, de hecho. Entonces, es una cultura muy, 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 muy triste. Pero, preste atención, pero aquí si se pone una patrulla atrás de usted, ¿qué impresión le da? También, pero porque ya viene de allá, porque ya tiene esa cultura allá. Es más, aquí, trae una patrulla y dice, bueno, si me vas a parar, párame. Ya, la patrulla le da, se va. Porque hay una cultura, y esa cultura que mencionó ahorita nuestro hermano Daniel, sobre el castigo de Dios, está muy mal aplicada. Dios no está con un látigo. Si nosotros pecamos, en realidad la elección que nosotros tomamos nos va a llevar a una consecuencia que ya está establecida por Dios. Está establecida por Dios. Lo para el policía, uno le dice, pues voy a dar su ticket, y la respuesta uno, no sea malo. O sea, resulta que porque el policía da un ticket, por eso es malo. No, él está cumpliendo la ley. En la vida cristiana es similar. Dios no está con un látigo. Dios está aplicando los mismos preceptos, mandamientos, leyes que ya le dio al hombre para su propio bien. Entonces dice aquí que básicamente pues Nabal muere. Y lo cual fue lo que sucedió aquí. Dice David y sus soldados. Dice David envía saludos y ruega por comida. Lo que tengas en mano. Mire, fue a rogar David. ¿Qué necesidad tenía David de rogar? En realidad no había, pero era una manera de saludar. David ante la respuesta se siente insultado y procura venganza dando muerte a todo varón que hubiera en esta casa. Aguas, aquí sí. Esta parte sí es correcto la manera en la que David actuó. No. David debería de haber actuado con la prudencia, de haber detenido sus emociones, sus pensamientos y haber dicho, bueno, pues él no quiso, no lo puedo forzar. Manda carrera. Y de hecho, gracias a la prudencia de Abigail, David tiene la segunda oportunidad, porque la primera, perdón la frase, se la quemó, o sea, la tiró, la desperdició. Y gracias a Abigail ahora, hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros? Reaccionamos cuando no somos beneficiados, ya sea legalmente, ya sea por herencia, ya sea por derecho. ¿Cómo reaccionamos? Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. A mí me sorprende mucho la cultura latina, y yo hablo por la latina porque leo estadísticas y mis conversaciones son más con latinos. Me sorprende mucho cuando se trata de buscar un apoyo, un bien del gobierno. Me llama mucho la atención cómo se expresa la gente. Es que tengo el derecho constitucional. Yo digo, caray, ¿qué político me salió? Es que me tienen que dar. Yo escucho y yo me sorprendo, hermano. Yo digo, mira, si te dan, te apoyan, te bendicen, bien. Si te dicen que no, o sea, no condenes a la nación, no condenes al de servicio al cliente, no condenes a la gente, no condenes al representante, no lo mandes al infierno porque todavía está vivo, no le desees un mal porque no sabes ni siquiera si es cristiano y solo está aplicando la justicia en base a lo que se le establece como trabajador. La manera más prudente de actuar es entonces detenernos y volver a revisar.
Y David actuó aquí dolorosamente, hermano. Se cegó, se airó, se cegó. Y iba tras la muerte de este hombre. Y luego dice aquí, David se encuentra con Abigail y la escucha. Yo creo que aquí David, como todo creyente, hermanos. Miren, hermanos, siempre cuando nosotros actuamos con imprudencia, usted sabía que generalmente Dios nos da una segunda chance. Eso es lo que estoy diciendo, ¿eh? No es que vayamos por la segunda, pero generalmente Dios nos da una segunda chance. 3, 4, 5, y sigue la lista, ¿verdad? Porque te amo, te voy a hablar. Y mire, Dios nos habla a través de un sermón, de un consejo, de una canción, de una oración, de una conversación, de un sueño, inclusive a veces hasta como la burra de Balaam, ¿verdad? Hace algo sobrenatural que nos detiene y nos dice, no vayas, como se le dijo a este profeta, ¿verdad? En otras palabras, le dijo a este profeta, no puedes ir a maldecir, estás cometiendo una imprudencia. ¿Y qué hace el ángel? Pues lo detiene, pero a la burra, porque este hombre pues no comprendía, no entendía. Una burra entendió mejor desafortunadamente, pero ahí vemos la oportunidad de Dios. David tiene una segunda oportunidad a cómo actuar. La escucha y a la misma vez, como decía ahorita Betty, dice, agradece a Abigail por detenerlo, porque Abigail en realidad lo detuvo, hermanos. Se le acercó, cayó a sus pies, le dijo, sí es cierto, ya me contaron que tú nos has ayudado mucho cuando los filisteos a manera de guardia no atacaran el paraje de mi esposo, de la familia, del bien. Tú eres un buen hombre de Dios. Es más, inclusive hasta Abigail le dice, hasta tu nombre se escucha que vas a ¿qué? A ser el príncipe de Israel. O sea que Abigail, hermano, actuó en rotunda prudencia. Pero fíjese la combinación que ahorita vamos a hablar más adelante. Lo importante que es que la prudencia va de la mano de la espontaneidad en muchas de las ocasiones. A veces somos prudentes, pero con letardo. ¿Sabe qué es prudente con letardo? Saber qué debemos de hacer, pero no lo queremos hacer. O todavía no lo queremos hacer. Hermano, que ahorita vamos a llegar a ello. Y para eso yo creo que estas historias de la Biblia cumplen ese propósito, la palabra de Dios, para que nosotros aprendamos de ellas. Miren, hermanos, a mí me gusta mucho hacer estas comparaciones. Los hombres de la Biblia se rifaron la vida, rifaron el pueblo, rifaron una nación. Perdone la palabra coloquial que uso, ¿verdad? Rifaron, o sea, dándole a entender, jugaron. Y nosotros a veces por $10, por $5, por un carro, por un trabajo, por $1 en la Walmart, dicen por ahí, ¿verdad? Oh, tanto tiene como el mismo peso $1 como tiene el mismo peso una herencia, hermanos. No es cierto, pastor. Ante los ojos de Dios, sí. Él espera que tengamos la prudencia de la misma manera. Entonces dice aquí, Abigail termina viuda y después esposa de David. Oiga, todo dar, ¿verdad? Dice, una vez que Abigail regresa a casa, encuentra a su esposo borracho y al día siguiente le cuenta lo sucedido. Al oírlo, sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. 10 días después muere. Ya hablamos de esto. Al enterarse, David envía un mensajero para proponerle matrimonio, a lo que ella acepta y se va con 5 doncellas para ser esposa de David. Y aquí surge la pregunta, ¿verdad? David ya tenía esposa, poligamia.
Este punto no es parte de la clase, pero lo voy a considerar porque ahorita le decía a un hermano, decía, al finalizar el capítulo habla que David prácticamente se queda con 3 mujeres. Y usa esta palabra, hermanos, y la voy a decir aquí en público, sería una cobardía de mi parte no hablar de este tema cuando es un tema que aún en la actualidad sigue siendo muy debatiente, la poligamia. Y aparte en el cristianismo no se quiere hablar de la poligamia, puede ser por falta de entendimiento del exponente, y es mejor no hablar si no sabemos, ¿verdad? Sino al contrario, estudiar, pero también lo hacen porque desafortunadamente ha sido una causa para que en el silencio o en la mala interpretación la gente lo toma a su beneficio. Así que voy a entrar en esta parte. Dice que es un tema sensible la poligamia en el Antiguo Testamento, que poligamia significa pues básicamente más de una esposa o de un esposo, de una pareja. ¿Qué sucedió? Hago un paréntesis, aquí en Estados Unidos ya hay estados que toleran la poligamia. ¿Sí sabían, hermanos? Ya actualmente, no hace 20 años. De hecho, lo digo abiertamente, el estado de Utah es un estado en donde gran parte de sus hombres que están sentados en eminencia, en otras palabras los regidores, son de descendencia mormona, y ellos, como creen en el mormonismo tradicional, creen la poligamia por medio de su líder Joseph Smith. Ellos han logrado ya cristalizar la poligamia en algunos lugares de Utah. Aquí en Estados Unidos actualmente, que es una locura, hermanos. Ahorita vamos a hablar por qué. Vete. Ahorita vamos a hablar de ello. Existe la palabra leribato en la Biblia, que el leribato era la responsabilidad que tenía los hermanos sobre las viudas, pero no tiene nada que ver el leribato, que lo conversaba con un hermano y le decía, el leribato en realidad fue de la mano del paganismo que adoptó los hebreos, y a la misma vez desde todos los tiempos que se malinterpretó. Esto es algo muy interesante que no lo voy a considerar desafortunadamente tal cual, hermanos, pero lo voy a mencionar de una manera muy general que creo que cumple con ciertos requisitos para nuestro entendimiento. Y dice aquí, es un tema muy sensible en el Antiguo Testamento, más de una esposa. Dice que sucedió en algunos casos incluyendo a David. Recordemos que inclusive los hijos de Abraham practicaban la poligamia. Dice, de Isaac, perdón. Dice, ¿era permitido por Dios? Bueno, Deuteronomio 21 del 15 al 17, si alguien me ayuda a leerlo por favor, dice, nos habla de cómo los líderes y jueces debían enfrentar la poligamia, ya que existía entre los hebreos, que sin duda esta práctica causaba gran sufrimiento. Yo no he escuchado y en la Biblia no he sabido que tener 2 mujeres es una bendición. Yo he sabido que tener 2 mujeres es un caos. Es más, que tener una para algunos es un caos. Para tener una para algunos es un caos, con 2 es un desastre. Ahorita vamos a entrar por qué. Hermana, ahora, hay que aclarar algo. Voy a finalizar mi comentario y luego le pido a hermana Carrera que lea. Esta práctica tenía causas presentes entre los hebreos en el desierto. Por eso es que se dictaminó de acuerdo a Deuteronomio. Dice, mas no significa que cambió el orden original. De acuerdo a lo establecido por Dios en Génesis 2:14, Dios estableció desde un inicio que el hombre dejará a su padre y a su madre y los 2 se unirán y serán ¿qué? Una sola carne. Entonces desde el Génesis, desde el principio, Dios ya había establecido que el hombre debería de ser de una sola mujer o viceversa. Dios nunca permitió en el sentido de que le haya dicho al hombre, pues ten varias mujeres. No, hermanos. El hombre por cuenta propia lo hizo, que inclusive unos teólogos describen que fue hasta cierta manera tolerable por Dios, porque más adelante vamos a hablar, la ley del leribato o la responsabilidad del leribato decía que todo judío, todo hombre debía de dejar herencia. Así que si se casaba un matrimonio y moría el hombre y no dejaba un varoncito, el hermano de él en vida, o sea el cuñado, tenía el deber de casarse con la esposa. Y si el esposo se rehusaba y decía, no, yo no quiero esa mujer, se le marcaba su vida. ¿Sí sabía eso? Deuteronomio 24, se le marcaba su vida y hasta tenía un apodo. Y por ahí más o menos le decían el hombre de la chancla. Ah, sí, hermana Carrera.
Dios había dejado leyes de qué manera se deberían de proteger los primogénitos y las mujeres, pero jamás estableció una ley para aprobar la poligamia. Lo tengo que dejar muy en claro porque entre los hebreos ya había poligamia en el desierto y Dios le dijo, bueno, pues ya vienen con mujeres dobles, les voy a dar una ley que más adelante en Mateo, Jesús también aplica de la misma manera y habla sobre el divorcio. Y el divorcio y la poligamia, ambos, ¿por qué razón es que Dios le permitió al hombre que lo practicara? Vuelvo a repetir, no lo propició, pero es por la dureza, dice la Biblia, de su corazón, hermanos. Por la dureza de su corazón, porque se iba a hacer un desastre si los hombres abandonaban. Fíjese, no es que Dios sea flexible en el contexto al pecado, hermanos, no. Es que la mente del hombre desde el Antiguo Testamento siempre ha sido dada a tergiversar la ley de Dios. Y si presentamos a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios recio, un Dios rígido, un Dios seco, la verdad, hermanos, es un Dios justo en todo el Antiguo Testamento. Aquellos que dicen que era un Dios airado, no lo encuentro, era un Dios completamente justo. ¿Cuántas veces no le dio oportunidad a Israel como nación? Infinidad de veces. Bien los pudo haber consumido y los toleró. Bien le dijo a Moisés, mira, voy a raer a todos estos de la tierra y contigo voy a hacer una descendencia nueva. Y escuchó a Moisés. ¿Y qué le dijo a Moisés? Está bien, porque tú me lo pides. Dios desde el Antiguo Testamento hace un ser justo. No se presenta como un ser flexible ni mucho menos airado. De hecho, sí. No lo voy a tocar. Entonces dice, David ya tenía esposa, ya lo leímos, ¿verdad? Ahora dice aquí, poligamia en el Nuevo Testamento, no, Dios no acepta la poligamia, la permitió en casos específicos, preste atención, protegiendo a la mujer. ¿Sabían ustedes que en parte la ley que Dios le habló a los hombres para que se le diera a los jueces y a los príncipes, a los líderes, para que se juzgaran a los hebreos en el desierto y posterior al desierto, hermanos, era para proteger a las mujeres? ¿Qué hubiera pasado si un hombre dejaba a una mujer? ¿Por qué, hermano Daniel? La cultura era que el hombre era el sustento total, y cuando un hombre dejaba a una mujer, por las buenas y por las malas, generalmente la cultura y la historia dice que las mujeres morían, hermanos, de hambre. Morían. ¿Por qué? Porque el hombre desafortunadamente no había dejado herencia. Entonces Dios, Deuteronomio 24, 1 al 5, en realidad lo permitió y había que proteger a las mujeres. Y eso es un acto benévolo de Dios, como el caso del divorcio, Malaquías 2.6. ¿Qué dice Malaquías 2.6? Dice, porque es un compromiso de toda la vida. Sin embargo, es claro que uno de los dos puede fallar. Oiga, como cuando le decían al cristiano antes, ¿verdad? No, pues le salió golpeador, le salió infiel y le salió borracho. Pero usted confía en Dios. La hermana llegaba toda moretoneada, lo digo porque lo vi. Toda moretoneada a la iglesia, el hombre llegaba ebrio y la sacaba. Y los malos consejos de aquellos líderes, lo digo con toda la franqueza y con toda la responsabilidad, ore por él. No, la va a matar y ya no ni siquiera va a poder orar por él. Póngale un freno. Exacto. Dios en el Nuevo Testamento, Jesús habló sobre de ello en un caso específico. En el caso de infidelidad, lo permitió. Porque en aquellos tiempos, desde la perspectiva bíblica del Nuevo Testamento, la mujer básicamente se ataba y estaba condenada. Si le tocaba un mal hombre, pues pobre, era un infierno su matrimonio. Bendito Dios si le tocaba un buen hombre. Pero vuelvo a repetir, Dios protegiendo la vida del hombre. Y cuando me refiero al hombre, me refiero tanto como de él, tanto como de ella. Malaquías 2.6, por favor, que Jehová fue muy claro en ese texto. Malaquías 2.6, hermana Carrera. Ok, léalo.
Sí, mire, no se preocupe. Vamos a ver qué dice la mía. No, no se crea, ¿verdad? Son las mismas. Solo que 2:16, hermana Carrera, yo corrijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que a él aborrece el repudio. ¿Y qué significa la palabra repudio en la Biblia? El divorcio, en algunas ocasiones. En otras palabras, desde el Antiguo Testamento, Dios no permitía el divorcio. Y de la misma manera, la poligamia no era permitida por Dios. El hombre la adoptó, y una vez que la adoptó y la dejó dentro de la cultura, ya lo que Dios hizo fue regularla. Y posteriormente, una vez que la reguló para protección de las mujeres, en el Nuevo Testamento deja en claro, tanto como el apóstol Pablo dice aquí, y estas leyes fueron a causa de la dureza de su corazón, mas no por deseo de Dios. El apóstol Pablo arremete contra la poligamia en Hebreos 13:4, e inclusive es un requisito para ser ministro. ¿Por qué creen que dejó un requisito para ser ministro? Hombre de una sola mujer. Porque todavía se practicaba la poligamia en el Nuevo Testamento. No permitida por Dios. En el sentido de que Dios no la aprobaba, Dios no la propició, sino al contrario, el apóstol Pablo la frena y dice, no puedes tener dos mujeres. Si tú tienes dos mujeres es tu asunto. Pero ya Dios dice que no. Entonces, por esa razón es que tanto como uno como el otro, ambos encajan en que es por la dureza del corazón del hombre. Hermano Daniel. Uh-huh. Amén. La pregunta de muchas personas, ¿por qué Cristo llegó en los tiempos de Malaquías, prácticamente 3500 años después, desde Adán, como generalmente se sitúa? Porque en realidad el hombre pasó por lo que se le conoce una revelación progresiva de Dios. Conforme el hombre iba creciendo en madurez, en entendimiento, Dios encontró el momento clave para venir a traer a su Hijo al mundo. Si lo hubiera traído antes, si estando en los tiempos de Jesús, 400 años después del silencio de todos los sacerdotes, voz profética de Dios, si aún así les costaba trabajo entender que era el Mesías, imagínense que hubiera llegado antes con más ganas, ¿verdad? Esa es una buena posición de poder hacerlo paralelo. Ahora, ¿cómo poder ser prudente y a la vez decir la verdad? La prudencia la definen de dos maneras. Uno, la cualidad de comportarnos y hablar sin ofender a nadie, hermano, ni revelar información privada, ¿verdad? Como decía ahorita yo, ¿verdad? ¿Es tacaño? Sí, no hay que negarlo, ¿verdad? Pero también se define como la libertad de decidir qué se debe hacer en cierta ocasión. En otras palabras, ¿en qué momento? Yo hablo ahorita de la prudencia con letardo, ¿verdad? Sabemos qué debemos de hacer, pero a veces nos tardamos mucho y ahí hay un problema. Así que vamos a hablar de la prudencia desde la perspectiva de decir la verdad. Uno, actuemos con rapidez. Yo creo que aquí vemos cómo Abigail, hermanos, cuando se enteró, dice la Biblia que inclusive rápidamente así la describe. Yo me imagino a Abigail, hermanos, que haber medido los tiempos en donde se encontraba David y el tiempo que le restaba a ella para poder cocinar lo que pudiera. Dos, actuemos con valentía. Hermanos, la prudencia es valentía. La prudencia no es cobardía. La prudencia es actuar en base ahora. Al ir Abigail con David, ¿a qué se arriesgaba Abigail? Mire, a que se enojara Nabal y a que se enojara David. Los dos. David ya iba airado, David ya iba calientito, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Ya iba con ganas de tirar pleito. Siguiente, actuemos con humildad, hermanos. No es ir y decir, como le dijo Adán al Señor, ¿verdad? ¿Y a ti qué te pasó? ¿Y lo que dijo Adán? Hombre prudente, ¿verdad? La mujer que me diste, ¿verdad? No.
No, y todavía dice por acá, ¿verdad, Betty? 4, actuemos con perdón. En la prudencia siempre hay perdón, hermanos. De hecho, el perdón sana. El perdón vuelve a unir. Pero hay que saber cómo, hay que saber cuándo. Aquí Abigail se acercó a David y buscó el perdón de él, porque ella sabía que si encontraba el perdón de David iba a evitar prácticamente la muerte, el bien que le convenía. Betty. Fíjense, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Abigail le hubiera dicho: bueno, pues ya viene David, pues ahorita que se acerque más, ¿verdad? Ya lo recibo. No, dice la Biblia, es más, hermanos, inclusive cuando llega Abigail con David, ¿era suficiente el alimento que llevaba Abigail para nutrir a 600 hambrientos soldados? No era suficiente. Pero David vio el corazón de esta mujer, y al ver su corazón, reacciona David, pero a la misma vez Abigail actúa correctamente. Y luego dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo ser prudente y oportuno a la vez? Es la clave. Muchas de las veces, hermano, ¿no les ha pasado que muchas de las veces sabemos cuál es la respuesta, pero la aguantamos? La aguantamos. Como que decimos, bueno, yo sé que si le hago así, sí salen las cosas bien. Pero dijo alguien por ahí, te llenas de fe, pero es una fe mal dirigida, hermanos. Nos aguantamos. Y lo interesante aquí es que Abigail, tanto como actuó con prudencia, tanto como actuó con espontaneidad, porque era la situación. Y dice, el momento para actuar con prudencia es vital, ya que nos da un tiempo clave para corregir, ayudar, enmendar alguna situación, por lo que es necesario actuar en base a la comunión con Dios. Lo más seguro es que Abigail sí tenía una comunión con Dios. ¿En qué lo puedo sustentar? La manera en que se enfrenta a David. La manera en que le expresa a David, hemos escuchado de ti, tú eres un hombre de Dios, vas a llegar a ser príncipe, tus soldados nos protegieron, la mano de Dios está contigo. Entonces Abigail sí era prudente, pero su prudencia provenía del temor de Dios. Y dice aquí en primer lugar, ¿cómo ser una persona prudente y oportuna a la vez? La prudencia nos previene del enojo. ¿El enojo de quién? De todos. ¿De quién buscaba la prudencia? ¿De quién buscaba detener la ira a Abigail? Proverbios 12:16. ¿De quién la buscaba detener? De David, hermanos. ¿Ustedes creen que habrá sido fácil para Abigail así como que, ay, rápido, ya vienen a matarnos, vamos a hacer comida para llevarla? Ella se tuvo que haber molestado posiblemente en su humanidad. Se tuvo que haber molestado y dicho, ay, este cabezón de Nabal que tengo por esposo, que vengan y le den chicharrón y así ya voy a descansar en paz. No, se aguantó su ira y fue y tuvo que ir a resolver otro asunto. Proverbios 12:16, ya estoy terminando, hermanos. Aquí vemos esa parte, ¿verdad? La prudencia guarda silencio, dependiendo la perspectiva, ¿verdad? Aquí vemos que Abigail no guardó silencio, fue rápidamente, pero en otra perspectiva sí es correcto. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla. Oiga, hermano, ¿no le ha pasado que a veces el inconverso actúa con más prudencia que 2, 3 cristianos? Uno dice, mira, bueno, es que la Biblia es muy clara, dice, actúa con más sabiduría el necio cuando guarda inclusive silencio. Algo a imitar. La prudencia te lleva a la sabiduría. Es que son elementos que van de la mano, hermanos. El sabio es temeroso, el temeroso es prudente y son virtudes preciosas que se deben de practicar en la relación con Dios. Proverbios 13:16. ¿Quién lo tiene por ahí? Entonces, cuando hay que ser prudentes, antes de hablar, antes de actuar, antes de reaccionar, ¿voy a ser sabio al ser así? ¿Voy a ser sabio al actuar así? ¿Voy a ser sabio en pensar así? Y ahí viene la respuesta de Dios. Y por último,
La prudencia consulta a Jehová. Esta es la historia cuando se encuentra prácticamente Josué y llegan aquellos hombres, ¿verdad? Y en realidad lo engañaron, hermanos, a Josué. Lo engañaron, y Josué, ¿qué hizo? Emitió un juramento sobre los gabaonitas y ya no les pudo hacer nada porque había hecho un juramento. ¿Y qué era lo que debía haber hecho Josué? Debería haber consultado a Dios, ¿verdad? No lo hizo, pero lo pongo como un ejemplo para que nos lleve a la conclusión de que la prudencia a veces, hermanos, es espontánea. ¿Cuándo es espontánea la prudencia? Cuando ya está el mandamiento, el mandato de Dios ahí. Miren, si usted sabe que, y yo sabemos que debemos dinero, o sea, no es como que, Señor, ¿quieres que lo pague? No, debo de pagar. Si usted y yo sabemos que hemos ofendido a alguien, Señor, ¿quieres que vaya y le pida perdón? Eso ya está establecido en la Biblia. Ya está establecido en la palabra de Dios. ¿Cuándo se consulta a Jehová? ¿Cuándo sí se debe de consultar a Dios? Cuando no sabemos, como hablábamos en capítulos anteriores, cuando David pide al sacerdote, a ese muchacho que lleva el efod, el urim y el turim, ¿y qué dice David? Pues ve y consulta a Jehová. ¿Y qué hace el sacerdote? Como está fuera de sus manos, de acuerdo a la ley de Deuteronomio, el sacerdote tiene que ir con el urim y el turim, con decirle, Señor, dime si sí, dime si no. ¿Y qué lo aplicábamos nosotros? Que es la manera cuando está fuera de nuestro entendimiento, hermanos, en donde vamos en oración, vamos en consejería, vamos a acercarnos a un anciano, a una persona que sabemos que puede ser de bendición desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué lo tengo que dejar en claro? Bíblica. Porque si no buscamos la perspectiva bíblica, créanme, hermanos, hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su fin no es correcto. No digo que el no confiar en una persona que no sea cristiana es malo, no. Yo estoy hablando cuando tenemos que juzgar por medio de la palabra de Dios. Ahí es cuando sí debemos de buscar un consejo cristiano. A mí me han abordado personas en mi caminar con Dios que me han dicho, tú no eres doctor, tú no eres psicólogo. Y yo les digo, no lo soy, no lo soy, no lo soy. Y qué bueno que no lo soy porque ya me hubiera vuelto loco. Soy pastor. Y les digo, y mis consejos van a ser acorde a la palabra de Dios, en base al juicio de Dios y en base al carácter de Dios y en base a los mandamientos de Dios. No necesito una psicología para responderte que si no hay paz en tu corazón, tú tienes que tomar unas terapias y hacer yoga y quién sabe qué tantas cosas. Yo lo único que te voy a decir, de acuerdo a la palabra de Dios, es que tú necesitas entregarle tu vida a Cristo, necesitas tener comunión con Dios, y empieza el consejo. Y ahí es donde cae, se contrapuntea, hermanos, la prudencia, cuando debe de ser consultada a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por esta escuela dominical. Ahora sí, hermanos, les voy a pedir encarecidamente, por favor, capítulo 26, la semana que entra. Vamos a hablar de esa parte tan importante también. Hagan preguntas, hermanos.